¿Cómo están? Buenos días. Estamos alegres porque somos de Cristo. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 3. Había un corito cuando estaba yo más joven, muchos menos kilos. Ay. Pero siempre he estado guapo. Y decía: soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez. Bueno, y hoy quiero hablar precisamente de eso, de la necesidad de un nuevo nacimiento. Estuvimos hablando acerca de que Dios es un Dios de pacto. Vimos el pacto con Abraham, vimos el pacto davídico con la vida de Salomón, segunda de Crónicas capítulo 7, y vimos la semana pasada un tema muy importante que es el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí lo importante es recordar que estamos en un pacto con Dios, amén. Estamos en un pacto y ese pacto demanda fidelidad y obediencia. Y así es como tenemos nosotros que caminar delante de Dios con fidelidad y con obediencia, y en todo tiempo no olvidarnos que estamos bajo un pacto y Dios no va a romper ese pacto. Dios, vimos, no se va a olvidar de ese pacto. La naturaleza de Dios, Dios es fiel. Y si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios va a recordar ese pacto en nuestra descendencia, en la segunda, tercera, cuarta generación. Dios anhela mantener ese pacto en nuestras vidas, amén. Por eso habíamos hablado de que tu fe debe traspasar generaciones. Tu fe debe permanecer en tus hijos. Tu fe debe permanecer en los hijos de tus hijos, hasta tercera y cuarta generación. Eso hemos estado hablando, y hoy yo quiero hablar de un tema que es muy importante acerca de el nuevo nacimiento. Y me es muy muy importante porque a veces podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos ser participantes de todas las actividades de la iglesia, y para un pastor no solamente lo debemos de tomar para nuestras vidas, porque hay pastores que podemos estar predicando, hay gente que puede estar atrás del púlpito y la verdad no mostrar que ha nacido de nuevo, que tiene un nacimiento, una nueva naturaleza según Dios. Entonces hoy quiero hablar de eso, la necesidad del nuevo nacimiento. Te voy a decir una cuestión: no es suficiente que creas, ¿no? Yo sé que ay pastor, pues la salvación es por fe, que todo aquel que crea va a ver el reino de Dios, y lo vamos a ver. Pero es necesario que tengas la seguridad de que tienes una nueva naturaleza según Dios, y que has abandonado esa naturaleza adámica, esa naturaleza pasada, donde éramos esclavos del pecado, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos hoy, en esta mañana, que la bendición y la provisión del Dios Todopoderoso, Señor, en cuanto a tu palabra, en cuanto a tu mensaje, Señor, obre en nuestros corazones. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Abrimos, Señor, nuestro entendimiento espiritual para recibir de ti. Que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele,
que tu palabra nos edifique en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un comercial nada más. El miércoles en la clase que está buenísima, que es importantísima para todos los creyentes, hablábamos algo muy importante que debemos de entender. Si estás aquí, pues debes estar con fe, porque si estás aquí sin fe, pues la verdad es imposible agradar a Dios. Amén. Pero si estás aquí es para sanar tu corazón, para restaurar tu vida, para edificar tu vida. Amén. Para eso estás, para que la palabra te consuele si es que lo necesitas, para que la palabra te exhorte si es que evidentemente hay cosas en tu vida que no están siendo correctas, no están siendo de acuerdo a Dios. Evidentemente la exhortación es de parte de la palabra. Y la edificación, ¿para qué? Para que en verdad vayamos creciendo en el conocimiento y en la identidad del Hijo de Dios. Amén. Es correcto que aun cuando somos expuestos a la palabra de Dios, aun cuando seamos expuestos, sigamos teniendo una vida llena de penumbras, llena de cuestiones que no son correctas delante de Dios. Y hay gente que así se ha pasado muchos años. O sea, a pesar de ser expuestos por la palabra de Dios, su vida, su testimonio, en verdad, delante de los ojos de Dios y de los hombres, es vergonzoso. Pero va a la iglesia y es expuesta a la palabra. ¿Qué está pasando ahí? Hay que venir con el corazón abierto a escuchar de Dios. Amén. Si tú necesitas consuelo, si estás oprimido, si estás enfermo, si te sientes cautivo, si te sientes cautiva, para eso es la palabra de Dios, para liberarte, para consolarte, para traerte ese consuelo de parte de Dios. Amén. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y aquí el antecedente es que lo vamos a leer. Nicodemo, un principal entre los fariseos, entre los judíos, esto nos habla que era un hombre conocedor de la ley, un hombre que seguramente hacía muchas ofrendas, un hombre que participaba en la oración, que participaba en los sacrificios. Podríamos pensar que por ego, por orgullo, por soberbia, era un fariseo con mucho apego y con mucha práctica religiosa, Sin embargo, Jesús le dice: ¿sabes qué? No es suficiente eso. Nada de eso va a hacer que tú puedas ver el reino de Dios. Y en el versículo 1 nos dice, ahorita lo vamos a leer, que Nicodemo fue de noche. Y yo recuerdo a un varón, siervo de Dios, de los más grandes siervos que yo he conocido en este tiempo, Wayne Myers, que nos hacía una pregunta en el instituto y nos decía: ¿por qué Nicodemo fue de noche? ¿Por qué fue de noche a ver a Jesús? Y decía uno, pues ahí tenemos todas nuestras teologías, ¿no? O sea, fue de noche porque no quería que nadie lo viera, nadie de los fariseos, nadie de los judíos, de los religiosos, supiera que había estado con Jesús. Sin embargo, él tenía necesidad de estar con Jesús. Pero aquí lo importante es que debemos de entender que Jesús le dice: nada de tus ritos religiosos, nada de tu religiosidad te va a llevar a que puedas ver el reino de Dios.
Y eso es lo que pasa hoy en día con mucha religiosidad, que incluso en las mismas iglesias cristianas, que incluso con gente que está atrás del púlpito, estamos llenos de religiosidad. ¿Y sabes qué? Aquí esto es muy importante, porque el enfoque y el mensaje central de esta conversación de Nicodemo con Jesús es que le dice: tienes que nacer de nuevo. Y sabes que ese mensaje sigue siendo para mí, sigue siendo para todos. Tienes que nacer de nuevo. Hay gente que pasa años en la iglesia cristiana, pasa años, se vuelven maestros de la palabra, se vuelven maestros de la ley, son celosos, y sabes que con el paso del tiempo te das cuenta que nunca hubo un verdadero nuevo nacimiento en sus vidas, nunca hubo un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Sus corazones siempre fueron los mismos. Sus corazones no cambiaron. Y nos arreglamos, nos ponemos todo lo que nos hiciera ver por fuera unos buenos cristianos, una buena cristiana, ¿no? Sin embargo, Dios no ve lo exterior, Dios ve lo interior. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado, ¿cómo está tu corazón? Y yo hoy en la mañana, ayer todavía en la noche, estuve escuchando mientras preparaba y estudiaba para el mensaje, y puse muchos coritos de antes, de cuando yo estaba en la iglesia hace más de 40 años, ¿no? Y Dios me puso a traer tanta y tanta gente que a lo mejor nunca supe sus nombres, pero físicamente me acuerdo de ellos, ¿no? Y realmente me dolió mucho en mi corazón, mucho en mi corazón, ahora ver con la exposición de la escritura, de la palabra, que en ellos nunca hubo un nuevo nacimiento, y que en la iglesia nunca se predicó acerca de la necesidad no solo de creer, y ahorita vamos a ver, sino de que tuviéramos un nuevo nacimiento. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a estar en este tema varias semanas, ¿no? Entonces vamos a ir despacio y vamos a ir escuchando, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, porque nadie puede hacer, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Bien, bueno, pues aquí es hasta el capítulo 15, al versículo 15, versículo 16, pero vamos a ver en esta mañana estos textos. Y yo quiero hablarte versículo 1 y 2, si lo puedes volver a leer, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Bien, entonces no era cualquier persona la que fue a entrevistarse con Jesús. Era uno de los principales de los fariseos. Era un judío, podemos hablar de renombre, un religioso a lo mejor y seguramente muy celoso y muy escrupuloso por cumplir la ley, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y bueno, él va de noche a buscar a Jesús, como decía este siervo Wade Myers. O sea, ¿por qué fue de noche? Porque fue a escondidas, porque no quería que los otros judíos lo vieran, pero él tenía necesidad de ir y entrevistarse con Jesús, y seguramente ya se había hablado mucho de Jesús, ¿sí? Porque dice: sabemos que vienes de Dios, que Dios está contigo, porque sin Dios nadie pudiera hacer las señales que tú estás haciendo. Eres un maestro. Y bueno, tenía un concepto muy diferente al de muchos judíos. Vamos a ver más adelante. Pero este maestro, este hombre celoso, religioso, pues es enseñado, y Jesús les da una revelación acerca de la necesidad de que tenía que abandonar su antigua naturaleza y tomar una nueva naturaleza de acuerdo a Dios. Tenía que dejar de andar en la carne y ahora tener una vida, nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Y bueno, tenía que dejar su religiosidad. ¿Sabes qué? Esto la gente no lo entiende. Y a veces en las mismas iglesias cristianas se caen en tanta religiosidad, o nosotros en nuestra propia vida tenemos tanta religiosidad que nos olvidamos de lo importante: tu corazón. Dios ve tu corazón. Seguimos en la misma naturaleza y pueden pasar muchos años. Y tú puedes ser una buena persona, con una buena moral, con principios, con valores. A lo mejor crees en Jesús, pero ¿sabes qué? Te hace falta nacer de nuevo. Pastor, pero ¿cómo me dice usted? Si yo creo en Jesús. Bueno, Santiago 2:19 nos dice que bien, crees que hay un Dios, estás en lo correcto. Sin embargo, los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen y saben que hay un Dios, y saben que hay un Señor Jesús todopoderoso que los derrotó y los exhibió públicamente triunfantes sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Pero muchos cristianos se han conformado con creer, y ¿sabes qué? No es suficiente. Todavía Dios demanda algo más, y ahorita es lo que vamos a ver. Y muchos jóvenes creen y están aquí, pero jóvenes y adultos, pero realmente a veces la ocasión de no pecamos porque Dios interrumpe y no nos permite la ocasión para pecar. Pero si hubiera las condiciones para pecar, muchos lo harían. Muchos lo harían. Y ¿sabes qué? A veces cuando tú tienes la nueva naturaleza, aun cuando haya oportunidad para
hacer lo que no es correcto delante de Dios, pero que es agradable a tu carne, que es agradable a tus pasiones, que es agradable de acuerdo al mundo, aún, ¿sabes qué? De todas maneras, yo no voy a pecar. Yo no voy a hacer lo que no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un pacto con Dios. Porque yo vivo bajo un pacto con Dios. Porque yo camino de acuerdo a ese pacto con Dios. Porque hay una naturaleza que ha sido puesta en mí. Y ¿sabes qué? Yo respondo a esa naturaleza divina que obra en mí. Yo quiero decirte que la naturaleza caída, ¿sí?, el viejo hombre en nuestras vidas, siempre lo vamos a andar cargando. Siempre lo vamos a andar cargando. Pero ese viejo hombre debe estar dormido, debe estar muerto. Ese viejo hombre debe estar crucificado. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esta nueva creación, a este nuevo hombre. Amén. Entonces vamos al versículo 3, Juan 3, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Amén. Le dice, de cierto, mira, ciertísimo es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo puedes ver. Entonces hay una necesidad de un nuevo nacimiento. A eso vino Jesús. Vimos la semana, la celebración de la Santa Cena. Hemos visto siempre cada semana, cada año en Semana Santa, lo que ha implicado la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Eso debemos de entenderlo, que nosotros por fe somos salvos, que nosotros, que Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados, y no solo pagó sino sufrió por la paga de nuestros pecados, y pagó nuestros pecados, y ahora fuimos hechos la justicia de Dios. Eso lo hemos visto, amén. Ahora la cuestión, ¿eso lo tienes en tu corazón presente todos los días de tu vida, todos los momentos de tu vida? ¿Lo tienes presente? Cuando estás tú en una condición en donde el mundo te atrae, en donde el mundo te quiere seducir, en donde las obras de la carne quieren manifestarte, está en ti, en tu corazón, esa imagen de un Jesús crucificado, sufriendo por ti, derramando su sangre por ti, por medio de la cual fuimos hechos la justicia de Dios. Bueno, lo tenemos que estar presente, lo tenemos que mantener en todo tiempo, en todo momento. Entonces aquí Jesús es el mensaje central. Le dice a este religioso que seguramente él creía que entre él y Dios todas las cosas estaban bien, todo estaba bien. ¿Sabes qué? No hay ningún problema. Yo cumplo, yo hago mis diezmos, mis ofrendas, hago mi oración, participo en las oraciones ahí en el templo, tengo un reconocimiento ciudadano, un reconocimiento del pueblo de que soy un celoso de mi religión. Pero se topa con un inesperado, y a veces todos nosotros nos topamos con un inesperado. A veces hay momentos en donde el Espíritu Santo revela verdaderamente, y tenemos nosotros que estarle pidiendo a Dios, como es el Salmo: examíname, oh Dios, examina mi corazón.
Ve si en él hay perversidad. ¿Alguna vez le has dicho eso? Porque a veces todos pensamos que somos buenos, somos muy buenos, ¿no? Pero aquí el salmista tiene esa necesidad de decirle: Señor, examina mi corazón, ve si en verdad mi corazón es recto delante de ti. Y Señor, y si mi corazón no es recto de ti, desecha, saca en verdad lo que no es correcto delante de ti. Porque muchas veces y en muchas relaciones se da una relación, pues sí, de amor, de todo eso, y a veces con Dios estamos, sí Dios, pero en el corazón verdaderamente hay un interés encubierto, un interés en el que yo voy a sacar provecho, yo voy a ser beneficiado, yo voy a ser realmente, voy a sacar ganancia, pero mi corazón. Y así es con Dios. Y así, porque a veces se ha predicado de esa manera: ay, es que vas a prosperar en todas las áreas, es que vas a hacer, mira, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a arreglar ese. ¿Sabes qué? Lo principal es que tienes que arreglar tu relación y tu comunión con Dios. Eso es lo principal. Y a veces la palabra nos confronta y a veces eso nos molesta. Y mucha gente se va de las iglesias y se anda cambiando de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra le confrontó. Y ¿sabes qué? Mejor me... Hay hombres, y eso lo hemos experimentado más, hay hombres que se han llevado a sus familias de las iglesias porque no quieren ser confrontados o porque tienen temor de que su pecado se manifieste. Y mejor nos vamos. No, ya no me gustó. No. Ahí, los de la alabanza, el pastor sí me cayó muy bien, pero los de la alabanza no. Ay. No, y ahí ponen. Porque ¿sabes qué? Tú tienes que estar dispuesto, tenemos que estar dispuesto a ser confrontados como este hombre. Y Jesús le da una revelación tremenda y le dice: no me salgas, no me digas, no vengas con tu charola, ¿no? ¿De quién eres? ¿Sabes que tienes que nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Cómo voy a nacer? Para que puedas ver el reino de Dios. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Para que no te pierdas y tengas vida eterna. Es lo que le está diciendo, y es lo que dice más adelante en el versículo 16. Pero vamos al versículo 4, del 4 al 6, por favor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, pues aquí Nicodemo pues se pregunta, ¿no? No entiende. O sea, obviamente no iba a entender qué es eso de un nuevo nacimiento. Pero yo quiero decirte, estaba leyendo un autor, y él decía que Dios se tardó para hacer toda la creación y para crear un ambiente adecuado, maravilloso, y después creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y después creó a la mujer como su ayuda idónea. Hizo todo, pero el hombre le traicionó, cometió el pecado de alta traición y le entregó todo a Satanás y le dio las espaldas a Dios. Y entonces desde ese momento el hombre cayó, y desde ese momento el hombre se sometió a la autoridad satánica, se hizo esclavo del pecado. Y a partir de ese momento Dios estuvo preparando paso a paso, estuvo preparando. Dios no fue ajeno a la condición del hombre.
sino que Dios estuvo preparando a lo largo de todos esos siglos el momento adecuado, el momento perfecto, el momento idóneo para que viniera el nacimiento de su Hijo para la redención y el rescate de la humanidad. Dios lo hizo, lo fue preparando. Hay cosas que no podemos entender, pero a veces si te pones a estudiar la historia y te pones a estudiar la Biblia y te pones a Dios en todo eso vas a encontrar a Dios. Y yo sé que después de Jesucristo, todo Jesús, ahorita lo vamos a ver, todo Dios ha estado preparando pacientemente para que nadie se pierda, todos lleguen al arrepentimiento y preparando para que seamos nosotros, podamos ver el reino de Dios. Amén. Bueno, pero aquí entonces Nicodemo no lo entiende, no lo podía entender. Él entendía la ley, pero a su manera, a la manera del hombre, porque yo quiero decirte que la ley hablaba del Mesías, la ley hablaba de Jesucristo, los profetas hablaban del Mesías, los profetas hablaban de Jesucristo, los profetas hablaban de que iba a venir alguien en rescate de toda la humanidad. Y Nicodemo lo tenía enfrente, estaba con él, estaba platicando. Yo no sé si estaban tomando un café o no sé qué, pero bueno, pero ahí estaba. Y habían hablado de él, pero habían hablado de la persona, pero no hablaban de que la ley y los profetas hablaban de él. Y bueno, resulta que no lo entendió. Y versículos 5 y 6, del 5 al 7, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Se lo vuelve a repetir en el versículo 7. Te es necesario nacer de nuevo. En el versículo, en el 5 dice, es necesario que la gente vuelva a nacer de agua y de espíritu. Esa palabra agua se refiere a la palabra de Dios, y el espíritu se refiere a por medio del Espíritu Santo. Debemos nacer espiritualmente, porque estábamos muertos, y la palabra muerto significa separado. Así estábamos separados de Dios. Debemos entenderlo. Pero le dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a veces por eso les hemos dicho, ¿sabes qué? Es necesario que primero tú tengas ese nacimiento. En el versículo 7 se lo vuelve a repetir. Es necesario que tengas un nuevo nacimiento, que nazcas del Espíritu, que vuelvas a tener esa vida, que se termine esa separación entre el hombre y Dios, y entonces vuelva a restablecerse esa comunión entre Dios y el hombre, y empieces a tener una vida de acuerdo a Dios. Y empieza a tener una vida que cada día crezcas más en identidad y en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces. Jesús le dijo a Felipe, que Felipe le había dicho, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les contestó, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoce. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, para conocer a Dios, ¿qué necesitas? Para verdaderamente conocer a Dios, necesitas conocer a Jesucristo.
Pero ahí la gente se niega. Hay uno de los comentaristas dice, es que si la gente leyera la Biblia, si la gente escudriñara las Escrituras, entendería que si no es por medio de Jesucristo, no es por medio de ninguna religión. Lo entendería porque está tan claro. Pero la gente está enfocada, está cegada en su religión. Y esto es muy importante. A veces rápido, ¿no? Y he tenido yo oportunidad, y la gente cuando está viendo a un familiar que está en agonía, no sabe qué hacer, y llaman al sacerdote y le echan agua y todo, y sabe, y es la última oportunidad, son los últimos momentos, los últimos segundos para que él se arrepienta y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces tenga un nuevo nacimiento. Pero la gente no sabe qué hacer. Una vez me tocó estar en el hospital orando por unos enfermos, y yo oí un señor que se quejaba mucho, y yo le dije a la persona, a su familiar, parecía su hija: oiga, ¿me permite orar por su familiar? Todavía estaba consciente, todavía podía recibir. Y la persona se paró y dijo: ni se pare aquí. Y me corrió, ¿no? Me corrió. Bueno, horas más tarde el señor falleció. ¿Y sabes qué? No pudo ver la vida, no pudo entrar al reino de Dios. Tenemos que saber, nosotros tenemos que entender, si la gente no se arrepiente, no tiene perdón, no hallará perdón de pecados. La gente tiene que arrepentirse. Yo me tengo que arrepentir. Todos tenemos que arrepentirnos y tener una vida verdaderamente arrepentimiento. Y sabes que una vida de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, tiene que haber frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Amén. Bueno, vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Y esto quiero decir, o sea, aquí está muy claramente: a los suyos vino, a los judíos vino, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo repudiaron. Mas a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: a todos los que, ¿qué? A todos los que recibieron. No solo a todos los que creyeron en él, a todos los que le recibieron como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Esa es la diferencia. Vamos a leerlo hasta el versículo 13, por favor. Desde el 11 al 13 o el 13 versículo Juan 1, del versículo 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, pues obviamente este texto pues nos dice que no depende de los hombres. Esto no depende de una herencia carnal. Y esto debemos entender, porque los hijos de los pastores no pueden darle la salvación automática a sus hijos. Los sacerdotes no pueden darte la salvación. ¿Quiénes somos? Es algo personal entre tú y Dios. Esto es voluntad, no es de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. Entonces debemos de entenderlos. Vamos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y esto quiero hablar porque que es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo nacer bueno, tienes que nacer de espíritu, tienes que nacer de voluntad de Dios, tienes que haber un nuevo nacimiento en tu vida. Hay dos naturalezas: la naturaleza caída
y la naturaleza que proviene de parte de Dios. Cuando tú eres cristiano, cuando tú crees en Jesucristo y lo haces el Señor y Salvador de tu vida, entonces, ¿sabes qué? Hay un nuevo nacimiento en tu vida. Y entonces viene el Espíritu Santo y empiezas a tener vida en Cristo Jesús. Empiezas a tener una nueva relación, una nueva comunión. Empiezas a tener una nueva intimidad personal entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ha llegado a tu vida. Ya el pecado ya no reina en ti, ya no debe reinar. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, pero aquí en este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos habla de que Dios tarda en cumplir su promesa por misericordia, porque es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, esto es que es necesario que haya un arrepentimiento. Yo te quiero decir, sin un verdadero arrepentimiento no hay perdón de pecados. No nada más es que lo confieso y ya, ¿sabes qué? Yo la confesé y pues ya. Pues sí, lo confesaste porque no te quedaba otra. Porque no te quedaba otra. Pero el que te hayas arrepentido, eso es otra cosa. Y eso tiene que ver tu corazón. Tiene que ver tu corazón. Entonces vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie sea, en la Nueva Traducción Viviente me parece que dice, Dios no quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de Cristo y que todos se salven, que haya salvación para todos. Y por eso Dios es paciente. Y sabes qué, a lo mejor tú todavía no te has convertido, todavía no te arrepientes, todavía sigues en tu religiosidad. Y sabes qué, quiero decirte que Dios es paciente contigo y está esperando que tú te arrepientas y que hagas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y esto no lo dice el pastor, no es una norma de esta iglesia, eso lo dice la palabra de Dios. Si, Romanos 10, 8 y 9, si confesaras con tu boca que Jesucristo es Señor y creyas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es importante, para tener ese nuevo nacimiento, arrepentirte, recibir el perdón de los pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y como tu Salvador. En ese momento, la misericordia, la gracia y el favor de Dios entra a tu vida y las cosas cambian. Amén. Las cosas van a ir cambiando, van a irse transformando. Tenemos que entender que mientras no hagamos eso, vamos a Efesios capítulo 2, nosotros, mientras tú no te arrepientas delante de Dios, mientras no aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mientras el centro de tu vida no sea Jesucristo, tú estás caminando en una vida apartada de Dios. Aunque vengas a la iglesia, aunque estés en la iglesia, aunque estés sirviendo, aunque estés predicando, no es suficiente. Es necesario tener la seguridad de ese nuevo nacimiento. Y tú lo vas a ver en tu vida. Tú lo vas a ver, tú lo vas a experimentar en tu vida. Pero vamos a ver ahorita en estos momentos la naturaleza caída.
¿De dónde veníamos todos los seres humanos? Todos, porque dice, ahorita vamos a ver Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de Dios. Pero bueno, Efesios 2, versículo 2, del 2 al 5. Efesios capítulo 2, versículo de 2 al 5. Esa era nuestra naturaleza anterior, antes de Cristo. ¿Ya lo tienes? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Bien, anteriormente así estábamos. Vamos a Juan capítulo 8, por favor. Así estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Así anteriormente, cualquier hombre, cualquier ser humano, cuando nacemos con la naturaleza del pecado, siendo esclavos y obedeciendo al príncipe de este siglo. Pero es Dios el que hace toda la obra. Y te voy a comprobar ahorita cómo aún los religiosos, en Juan 8, 42 al 44, aún los religiosos, los judíos, los fariseos, los que se sentían los representantes de Dios en esta tierra, aún ellos estaban bajo la naturaleza caída y aún ellos eran hijos del diablo. Y se los dijo Jesús. Vamos a leerlo, Juan 8, 42 al 44, por favor. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Amén. Fíjense, Jesús les dice: vosotros no sois de Dios, porque si fueran de Dios me amarían. ¿Sabes qué? Si eres de Dios, amarías a Jesús. Debes amar a Jesús. Jesús debe ser el centro de tu vida. Jesús debe ser el centro de tu corazón. Pero estos hombres, al contrario, le dicen samaritano, le dicen, bueno, lo ofenden, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Jesús se los dice claramente: vuestro padre es el diablo. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Aquí se los está diciendo a los religiosos, a los que practicaban su religión, a los que habían hecho del judaísmo una religión y no estaban dispuestos a aceptar, no estaban dispuestos a escuchar la verdadera voz de Dios.
Hay gente que no está dispuesta a escuchar la voz de Dios, pero quiero decirte que la voz de Dios te exhorta, la voz de Dios te consuela, la voz de Dios te limpia, te purifica, te santifica. La voz de Dios te edifica. ¿En qué te edifica? En el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros seamos expuestos. Y si vienes a eso, si tú vienes ahorita con un dolor, si tú vienes ahorita con una opresión, si tú vienes ahorita con una pesadez y buscando consuelo, te voy a decir la palabra de Dios: no temas, Dios tiene control. No temas, Dios está contigo. No temas, Dios no te desecha. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Bien, pues vamos a ver rápido. Entonces, vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, gracias. Bien, vamos al capítulo 8, por favor. Entonces, no hay diferencia. No hay diferencia entre judío, entre religioso, no hay diferencia. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Eres hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, discúlpame, no podrás ver el reino de Dios. Por eso es tan importante que entendamos. Ahora, si eres de Dios, esto se va a manifestar amando a Jesucristo. Cada día debes amar más a Jesús. Cada día debes buscar consagrarte más a Jesús. Cada día es necesario que tú quieras, anheles y desees vivir de acuerdo a Jesucristo. En cualquier momento de tu vida, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, la cruz de Cristo, la salvación, la redención, el sufrimiento del Mesías, del Hijo de Dios, que es Dios, por rescate a ti. ¿Y sabes qué tienes que decir? Señor, valió la pena. Valió la pena porque ahora yo vivo dignamente en ti. Y cada día anhelo ser más como tú. Romanos 8, versículo 1. Vamos a leer el 1, el versículo 3 y el 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces aquí Pablo dice: no andas conforme a la carne, no andas conforme a tu antigua naturaleza, no andas conforme a los deseos ni a las pasiones del mundo, sino andas y vives según Cristo, de acuerdo a Cristo. ¿Y eso es por medio de qué? Por medio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que todos recibimos al momento de haberte arrepentido
y recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú realmente lo has hecho, en verdad has anhelado y tú deseas, Señor, yo quiero ser verdaderamente una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguna persona está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora lo importante, y vamos a seguir, es ¿qué es vivir en Cristo Jesús? Por lo pronto es importante que entendamos: arrepiéntete de tus pecados. Tenemos que verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento. No solo es la confesión de pecados, sino es arrepentirte, es poner tu corazón alineado con Dios y caminar de acuerdo a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Damos gracias a Dios a todas las personas que nos acompañaron. Bendecimos sus vidas. Esperemos que este video, esta conferencia sea de mucha edificación, de exhortación y de consolación para sus vidas. Hay una decisión: o vivimos de acuerdo a la naturaleza caída, o vivimos de acuerdo a una nueva naturaleza según Dios. Que la bendición y la provisión, la gracia y el favor del Dios Todopoderoso esté sobre ustedes y sobre sus vidas y sus familias. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie.